Como lo decís, estas medidas van a dar que hablar, ¿no es cierto?, durante, yo te diría, no solo la semana, sino en los próximos meses, de cara ya a lo que va a ser las elecciones de agosto. Porque ayer se conoció que hubo un acuerdo técnico que todavía no está escrito y no fue enviado al directorio del Fondo Monetario, que es quien definitivamente lo aprueba o lo desaprueba. Entendemos que están dadas las condiciones para que se firme. ¿Y esto qué podemos trazar como relevante? Y que Argentina logró con este acuerdo, primer punto, no caer en default, porque ya estaba sobre base de incumplimiento del vencimiento de julio. No cae en default, con lo que eso significa, que lo hemos hablado en otras ocasiones, es un evento que genera una serie de caídas de financiamiento que no solamente proviene del Fondo Monetario, ¿no es cierto? Entonces, primer punto, se evita el default. ¿Por qué digo se evita? Porque Argentina no pudo cumplir con las metas fijadas en este programa para este año. No pudo cumplir el primer trimestre, el segundo trimestre, con la meta de déficit, con la meta de acumulación de reserva. Uno de los factores que creo que se logró el entendimiento fue la sequía. Producto de la sequía que tuvimos, no se generaron las exportaciones esperadas y eso provocó que no se haya podido acumular dólares como se tenía previsto. Entendemos de que el Fondo Monetario agrega este factor al acuerdo técnico y en función a ello seguramente otorgó este waiver o este perdón o esta prórroga para redefinir las metas ya de cara al año que viene. Y acá el dato relevante es que lo que se habla son de 2 desembolsos en agosto, es decir, previo para generar el cumplimiento por el vencimiento de julio, y el próximo desembolso sería en noviembre. Esto claramente explica de que tanto el fondo no quiere intervenir en el proceso electoral. Cualquier acuerdo realmente en serio se va a dar después de las elecciones, con reprogramaciones de metas, con reprogramación de metas de déficit, metas de acumulación de reserva, que claramente es lo que va a ocurrir, pero no antes de las elecciones, porque, es decir, hoy lo que se busca evitar es que es esta mini estabilidad que tenemos, y digo mini porque la semana pasada vimos un salto cambiario, vemos que hay dificultades para generar importaciones, vemos una inflación que está medianamente controlada, pero sigue en valores muy altos. Es decir, que esta mini estabilidad llegue hasta la definición de quién va a tomar la rienda para después de las elecciones. Es curioso la manera de comunicar, porque se habló muchísimo de que esto se dio a conocer, este acuerdo técnico, como lo explicabas, a través de las redes sociales del Fondo Monetario Internacional. Sí. ¿Eso es algo común o poco común para el Fondo Monetario? Y mira, yo creo que en la era de la comunicación y de las redes es como que se está normalizando todo este tipo de cosas. Es decir, se ha designado un candidato a presidente a través de las redes. Es decir, es un mecanismo de difusión evidentemente alto. Pero sí, no sería, o por lo menos no es a lo que estábamos acostumbrados, de que se formalice una conferencia de prensa, se informen los detalles del acuerdo. Nada de eso ocurrió porque no conocemos los detalles. Todavía no está plasmado el nuevo esquema o qué es lo que concedió el fondo y de cuánto van a ser los desembolsos, esto que estamos hablando en 2 ramos. No le quita la seriedad al anuncio en sí, esto es importante. Yo creo que le quitan, digamos, como se dice, le bajan el precio, ¿no es cierto?, para no generar más zozobra dentro de lo que la expectativa que se vienen generando semana a semana, producto de esta inestabilidad que propia de nuestra crisis, pero también propia de la antesala a lo que es el proceso de elecciones. Como lo decías, y es un punto muy importante que tiene que ver con que reconocen, desde el Fondo Monetario Internacional, reconocen las condiciones que tuvo que pasar, las condiciones climáticas, y eso es uno de los puntos que lo sostienen en este mismo comunicado. ¿Por qué no lo hicieron antes esto? Perdón, porque el fondo creo que tiene una lógica. Los programas del Fondo Monetario siempre fueron programas de ajuste. Y eso quieren reasegurarse el cobro a través del ajuste de gasto por parte de los estados que acceden a ello y dejando esa reserva o ese ahorro para el pago de su deuda. Y la verdad que ese no es el camino. No es el camino porque el camino
es decir, para poder cubrir un financiamiento o pagar una deuda, lo que debe ocurrir, ya sea en una empresa, sea en el Estado mismo, es generar crecimiento. Entonces ellos no consideraban estas variables como factores determinantes de un no acuerdo, pero totalmente desacertado. Es decir, la sequía lo que hizo fue justamente provocar una desaceleración de la actividad exportadora, sobre todo porque afectó directamente al agro, y esa desaceleración o caída es lo que no permitió el cumplimiento. Entonces, el Fondo Monetario va a tener que rever, o Argentina se va a tener que plantar en este nuevo acuerdo que se suscribirá, que creo que no va a ser el que se va a informar. Para mí el nuevo acuerdo se va a firmar después de las elecciones con el presidente electo. Tiene que estar fundado en estas bases de cómo no ahogar a la economía, no ir por el lado del ajuste, sino cómo potenciar el crecimiento que la Argentina lo tiene, y lo hemos hablado desde la minería, desde el hidrocarburo, el litio, el agro mismo, ¿no es cierto? Ir por ese camino y no tanto por el camino del ajuste, porque la verdad que hoy la sociedad no está en condiciones de, por lo menos en lo que siempre se mira, que es la cuestión social, previsional, no está en condiciones de soportarlo. Entonces, yo creo que es un avance de que el fondo empiece a considerar los factores atenuantes, en este caso de que no se haya podido cumplir con la acumulación de reservas, producto de la caída fuerte de la exportación. Ahora, ¿qué va a pasar con el dólar? Porque si se desglosa bien este anuncio, el dólar ahorro, el dólar el turismo son los que tienen su impacto. Sí, el dólar ahorro, porque el dólar turista ya estaba con la tarjeta, el dólar tarjeta ya tenía la aplicación del impuesto país. Ahora se lo aplica la percepción al dólar ahorro, porque no tenía sentido que estemos regalando, o que el gobierno, al no tener dólares, incluso lo estaba regalando. El dólar es un bien de la economía y tiene un precio. Y es lícito comprarlo si uno puede, pero no deja de ser un bien más de la economía que estaba con un precio diferencial por debajo. Y no eran pocos los que accedían al dólar ahorro. Se habla de más de 900.000 personas que accedían a la compra. Y son drenajes que hoy no se puede dar el lujo del Banco Central, ¿no es cierto?, de permitirlo. Ya con la cotización de hoy, el dólar, los 150, 200 dólares que se venían comprando, van a pasar a valer 490 y pico de pesos, cuanto antes estaban en 330 más o menos. Tiene sentido, es decir, todo esto cobra sentido el impuesto país, porque a las importaciones no es lo que quisiera, no es lo que correspondería, por el contrario, Argentina tiene que ir hacia una disminución de la presión fiscal, pero cobra sentido porque no podía generar atracción del nuevo dólar agro, pagando el incentivo con emisión monetaria. Evidentemente ahí se trabó la negociación y no pudo pasar. Entonces lo obligaron, seguramente el gobierno con muy a regañadientes firmó el impuesto a las importaciones. Y digo por qué a regañadientes, porque todo incremento en el costo de las importaciones automáticamente pasa a precio. Es decir, acá hay una devaluación, esto mirándolo clarito, es una devaluación sectorial, que va a tener impacto en los precios, sin duda va a tener impacto en los precios, porque hoy no hay reserva, no hay reserva de tanto de importadores como para decir, bueno, absorbo este impuesto y mantengo el precio. Este impuesto que se está cobrando, el importador se va a dar vuelta y lo va a poner a precio, y el que compre estos productos importados, es decir, en la cadena que ingresen, que justamente lo que queda excluido es alimento, pero después el resto ingresa en toda la cadena productiva. Entonces el pass-through, digamos, el pase a precio de esta devaluación va a estar dado de inmediato. Ahora, no es casualidad, del que estábamos hablando de los anuncios, ¿no?, y de la forma que se dan los anuncios, la fecha en que se dan los anuncios, porque es previo al día lunes. Y ahora se espera ver cómo va a ser el impacto en los mercados. Y se espera que el impacto que se espera es que el dólar, esta corrida de los 30 pesos que subió la semana pasada, que venía en un ritmo ascendente, se detenga. Esto por un lado. Después, por otro lado, los dólares financieros, que son los dólares demandados para dolarizarse por parte de las empresas, también van a encontrar, se estaba recalentando por el riesgo de default. El riesgo de default provocaba un esquema de duda respecto de la cotización de los bonos argentinos. Entonces estaban saliéndose de los bonos argentinos y yendo a dolarización con el contado con liquidación. Esto también se detiene porque ahora mejoraron
Después del anuncio estuve viendo que ya las cotizaciones de los mercados que abrieron, los bonos argentinos tuvieron una suba de 2 o 3%. O sea, siempre se toma una medida así para generar que la apertura ya venga con un escenario de certidumbre. Por eso se adelantan los domingos generalmente. Bueno, como lo explicabas, en principio, partiendo de la base, el objetivo de Argentina, en este caso, era que no haya default. El primer objetivo es que no haya default. El primer objetivo, porque eso es tremendamente complicado para la economía, porque no solamente defaultea el Estado Nacional, defaultean las empresas, genera un efecto cadena que pueden defaultear empresas argentinas y bueno, ni imaginemos si eso ocurre, la estampida de lo que puede ocurrir con el empleo, con la contracción de la actividad económica, la caída de recaudación, es lo que no hay que no puede suceder, digamos. Y bueno, esto es lo que se frenó. Creo que ni el fondo, por supuesto a nosotros como país nos sirve un evento de este tipo y lo que se firmó acá fue una prórroga hasta después de la elección. Bien. El jueves, entre jueves y viernes se va a conocer realmente el acuerdo específicamente con todos los detalles. Sí, del cual no tengo expectativa de que sea un acuerdo muy específico. El acuerdo va a ser plazo y espera y se van a recalibrar las metas de déficit que no se cumplieron, adaptándola más o menos a lo que Argentina puede llegar a cumplir, llevándola del 1.9 al 2.5 más o menos. Y el esquema de acumulación de reserva claramente lo van a tener que totalmente modificar porque a esta altura deberíamos tener 8.500 a 10.000 millones de reservas acumuladas y ahí cuando se mira las reservas netas están por debajo de los 7.000 millones. O sea, eso sería imposible ya de pensar de acá a fin de año de lograr esa meta de acumular 10.000 millones de dólares netos, digamos. O sea que los próximos plazos ya apuntan al año que viene. Todo para mí apunta al año que viene. Todo, es decir, el nuevo acuerdo, las nuevas metas y el programa económico en serio que venga a pararse definitivamente frente al problema de la inflación, que es el problema central, digamos. Y por eso es que, justamente como lo explicabas vos, están apuntando todo para posterior a las elecciones, porque ya saben que el ganador de las elecciones es el que va a heredar esta el que va a tener crédito político, la confianza, el voto de confianza para poder llevar adelante las medidas que tienen que tomarse, que no van a ser sencillas y que el esfuerzo seguramente nuevamente va a recaer sobre la gente.